Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias además a WD Studio por darnos el lugar y además prestarnos los equipos. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan, además de siempre estar con nosotros. Además, les voy a insistir de nuevo que entren por favor a chequeatuvoto.chequeabolivia.bo, una plataforma en la que van a encontrar información acerca de las elecciones, de los candidatos y de las propuestas, para que puedan llegar a las urnas ya este 17 de agosto que está tan cerquita, realmente informados y que de manera consciente puedan ejercer su voto. Hoy día me va a acompañar Humberto Freire, ya un invitado recurrente. Muchísimas gracias, Humberto. Y también el doctor William Herrera, que es abogado y analista político, para que podamos hablar de elecciones y el bicentenario. Entonces, William, muchísimos gustos, muchas gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Súper. Bueno. Entonces, vamos con un poquito, ¿qué ven? ¿Qué va a pasar esta última semana? ¿Qué han visto? Ayer han salido los datos de la última encuesta del Deber. Tenemos ahora a un Tuto y a un Samuel, obviamente empatados en primer lugar y a una distancia con el tercero. ¿Cuál es el análisis que pueden hacer de este primer panorama ya de cara a una semanita de las elecciones? A ver, se pueden sacar ya algunas conclusiones, creo yo. Una primera conclusión es que la izquierda definitivamente no va a ganar. Sus posibilidades son muy, muy escasas. No sé si le va a dar para conservar la sigla. En el caso de Eduardo del Castillo, que es el que tiene la sigla del MAS. Por lo visto, Andrónico ha bajado muchísimo, creo que no es lo que se esperaba, pero bueno, los resultados son eso, por lo menos hasta este momento, a menos que haya un milagro en el camino. Digo un milagro en el sentido de que seguramente podría ser distinto, o puede ser todavía distinto, en la medida en que Evo pudiera dar una intrusión. El caso Andrónico depende de Evo y toda la izquierda de alguna manera depende de Evo. Si Evo intruye votar por alguien, me imagino que esos votos podrían eventualmente tener, o por lo menos supondría de alguna manera un cambio, creo yo, ¿no es cierto? Entonces hay todavía mucha gente que está esperando seguramente esa intrusión, y ahí también están los votos indecisos, una buena cantidad creo de votos indecisos están ahí, están por el otro lado con el tema Jaime Dunn. Esa es una primera conclusión, que la izquierda creo que no tiene chance en esta elección, por lo menos por los números lo dicen así ahora. Una otra conclusión es que va a haber una segunda vuelta, creo que eso es otro hecho concreto a esta altura. ¿Con quién? Lo más probable sea entre Tuto y Samuel. No creo que Andrónico llegue a competir en una segunda vuelta, pero bueno, no está todavía cerrada esa posibilidad. Creo que todavía tenemos una elección ahí abierta, va a depender mucho qué pase esta semana, va a depender mucho la campaña, cómo se cierra la campaña, los últimos mensajes, va a depender de que los candidatos no cometan errores. Claro. Un error aquí como en el fútbol puede definir mucho, ¿no es cierto? Un penal, si le pelás el penal, le pelaste el penal. O lo metiste el gol o subiste o bajaste. Eso es muy importante. Y el otro tema, la otra sorpresa que hasta este momento se proyecta como una sorpresa es Rodrigo Paz Pereira. Definitivamente le ha quitado el espacio, o por lo menos hasta este momento le está quitando el espacio a Manfred Reyes Villa y al propio Andrónico. Lo ha bajado a Andrónico, lo ha bajado a Reyes Villa y ha subido en tercer lugar. Si se mantiene este tercer lugar, pues va a ser interesante porque de alguna manera, en este caso, tiene un poco la llave, digamos, para ser presidente de cualquiera de los otros dos, en una segunda vuelta, por supuesto. Entonces, es un panorama interesante. Siguen los votos indecisos, todavía un porcentaje muy elevado, y que esos votos pues, podrían eventualmente también inclinar la balanza. Hay un empate técnico entre Samuel y Tuto, hay mucha diferencia. De pronto una última encuesta que salió, sube Tuto y baja un poquito Samuel. Parece que esa bajada de Samuel podría tener alguna relación con el caso Marcelo Claure, el tema litio, las denuncias que han habido ahí. Habrá que ver. En todo caso, es un panorama, digamos, esta semana va a ser muy decisiva, vienen los cierres de campaña, ya entramos prácticamente a la recta final, porque también después, a partir del jueves, viene lo que se llama el silencio electoral. Entonces, van a ser días muy intensos, seguramente también va a subir la guerra sucia, va a subir, es necesario, bueno, no es necesario, quiero decir, es como que es parte de... Es parte, sí. O sea, que va a pasar. Va a llegar... Sí.
Entonces eso también va a marcar un poco la agenda de estos días y por lo demás creo que van a haber elecciones, habían muchas amenazas, yo era uno de los que venía insistiendo en las amenazas, habían amenazas económicas, no se sancionaron las leyes en la Asamblea Legislativa para blindar las elecciones, y las amenazas del Chapare, digamos, primero incendiar las ánforas, después votar voto nulo. Está pendiente, por lo menos se lo ha venido anunciando, hay un acuerdo Evo con Johnny, pero hasta ahora se materializa, digamos, ¿no? Si eso se concretara también, seguramente puede llegar a influir finalmente en las elecciones. No será significativamente, pero por lo menos ya no habrían votos nulos, habrían votos en todo caso por la nueva alianza que pudiera llegar a concretar. Evo ha reconocido que hay conversaciones, Johnny viene anunciando ya que gana en primera vuelta, pero bueno, y no sabemos cuál es su vicepresidente. No sabemos todavía ni quién es su vicepresidente. En todo caso, es importante que entremos a este proceso eleccionario. Hay mucha esperanza en el proceso mismo, que podría ser una suerte de válvula de escape para ir resolviendo o por lo menos ir frenando los problemas sociales que sí que van a explotar en algún momento si es que no se toman decisiones rápidas y oportunas. ¿Sobre qué nos puedes decir, Humberto, de todo lo que ha dicho ahora el doctor Huila? Es muy interesante, en especial el aspecto relacionado a la guerra sucia que puede existir referente a los partidos. Por ejemplo, han habido fuertes ataques hacia Samuel Doria Medina en estos últimos días, la verdad, o al menos eso yo me percaté, de que hubieron fuertes ataques relacionados incluso con temas familiares, ¿no? Con lo de su hijo, y veo de que la Alianza Unidad está yendo incluso dividida ya de por sí, por un aspecto puntual, que es el progresismo que existe dentro de la alianza, ¿no? Porque los samuelistas tienen la tendencia a ese progresismo. Si uno lee su plan de gobierno, ve varios puntos que son relacionados a aquella ideología política. En cambio, los camachistas son completamente todo lo contrario. Y ahí hay una disyuntiva sobre qué podría suceder, ¿no? La Alianza Unidad podría ir directamente ya dividida para las elecciones presidenciales. Yo no lo veo tanto así. No, hay siempre, hasta en las mejores familias hay problemas, quiero decir. Acá el gran tema, digamos, es que son alianzas, son varios partidos, varios frentes, entonces no siempre es fácil, digamos, llegar a una convivencia 100%, digamos, ¿no? Si quieres mirar al frente, en el masismo pasó algo mucho más dramático, digamos, ¿no? Entonces, en el MNR, si uno revisa un poco la historia política de Bolivia, mira, el MNR se dividió en 4, el MIR se dividió en otro tanto, en ADN también hubieron divisiones. Es decir, el caudillismo genera todo esto, ¿no es cierto? Los partidos lamentablemente todavía son partidos caudillos, es más, hay candidatos que tienen su propio partido y hay partidos sin candidato también. Eso es una elección muy especial, muy atípica, poco común, donde llegamos con fin de ciclo, cambio de ciclo, el centenario de por medio, llegamos lamentablemente con las mismas caras, no ha habido innovación, no hay caras nuevas, los partidos políticos no se han encargado de generar nuevos liderazgos, particularmente en el MAS ha sido muy crítico como Evo Morales, el caudillismo de Evo Morales ha tapado toda posibilidad, ha frenado, ha bloqueado toda posibilidad de promocionar nuevos líderes. El caso de Andrónico es un caso patético que sigue ahí Andrónico, colgado del jefazo y el jefazo no le quiere soltar la mano. Entonces, y esto se ve en todos los partidos, no es un fenómeno exclusivo del MAS. Lo mismo, insisto, ocurrió en el MNR y en todos los otros partidos. Entonces, aquí hay un tema de que quizás hay que llegar a prohibir definitivamente la reelección, porque la reelección se ha convertido en todo un problema para la propia gobernabilidad del Estado. En este momento, la propia gestión de Luis Arce se ha visto opacada, frenada, boicoteada, precisamente por esas ansias de seguir de esa angurria por el poder. Por un lado estaba Luis Arce, que quería ir a la reelección, y por otro lado Evo, que aunque está imposibilitado legal y moralmente, pero sigue insistiendo en esa reelección, y finalmente toda la gestión se dejó por la borda, entre otras cosas, por esa angurria de poder. Entonces creo que la idea de eliminar toda posibilidad de reelección podría ser saludable por lo menos por algún buen tiempo en Bolivia. Sí, yo agarro dos puntos de que decía, esto de que Tuto y Samuel tienen las chances de llegar a una segunda vuelta. Eso implicaría además que tendrían mayorías en el Parlamento, ¿no? Sí. Entonces,
vamos a tener en realidad dos bancadas que han trabajado juntos, porque muchos de los parlamentarios que están dentro de sus listas han sido Comunidad Ciudadana o han estado en listas anteriores ya parte de la oposición. Entonces probablemente vamos a tener una bancada o dos bancadas o un legislativo en el que se pueda conversar y haya también mayoría para impulsar ciertas reformas que estos dos partidos o estas dos alianzas creen que son necesarias por un lado, ¿no? Yo creo que en esta semana lo que puede ser determinante es que el Evo diga algo. Además de obviamente los errores y todo esto de fuerza mayor que pueda ocurrir, guerra sucia, me parece que un actor que tiene realmente la capacidad de generar un cambio en la esfera política es el Evo, por todo el apoyo social que aún tiene. Yo creo que todavía tiene apoyo social. ¿Qué puede decir? Tiene apoyo, pero muy poco ya, ¿no? Evo está en una decadencia total como dirigente, como líder. Fue el líder histórico, ha sido, no hay que desconocer eso, pero ya su capital político es está casi agotado, ¿no? Yo no le veo ninguna posibilidad. Tiene un círculo todavía la gente del Chapare, seguramente no hay que desconocer, tiene lo que se llama un núcleo duro, tiene un voto cautivo, digamos, en el Chapare, ¿no es cierto? Entonces, seguramente ese voto, ¿a cuánto ascenderá ahora? Si uno mira las estadísticas, las primeras elecciones Evo ganaba con más del 50%, sí. La última elección llegó a ¿cuánto? Al 35 y pico por ciento, por eso es que finalmente hizo fraude, porque no le alcanzaban los números para ir solo a la segunda vuelta. Entonces, pero ese 35 que pudo haber tenido en el 2019, seguramente ahora no lo tiene por la coyuntura, porque hay otros se adueñaron de la sigla. Está Andrónico, está Eduardo, está el gobierno, el propio MAS está totalmente fracturado. Entonces pensar en que... ¿Llegarán a las urnas? ¿Eduardo llegará a las urnas, cree? Va a llegar. Que no es una decisión... Se hablaba de una posibilidad de una bajada todavía para tratar de unificar, digamos, y podría ser quizás todavía una posibilidad. Es una posibilidad, no hay que desconocer, todo es posible. Ahí hay un tema... ¿Pero le parece una decisión inteligente llegar a las urnas siendo el movimiento al socialismo? O sea, poner en riesgo la sigla, digo. Pudiendo saltarse de esta elección. Exacto. Sin necesidad de ser proscritos, ¿no? Claro, sí. Habrá que ver pero hay otro tema central, que es que los une a todos los masistas, digamos, las distintas fracciones, la necesidad de seguir en el poder o tratar de no perder el poder, porque hay muchos temas pendientes, un tema hasta de protección, digamos, un problema de impunidad, digamos, ¿no? Evo hasta ahora no ha podido nadie sentarlo ante la justicia, seguramente eso va a cambiar con el nuevo gobierno, entonces ahí hay muchos intereses, digamos, de supervivencia, de protección, de impunidad, hay denuncias muy concretas incluso contra la familia del presidente, todas estas cosas es lo que los puede unir, más allá del tema ideológico, político, ego. Yo diría que hay un interés particular que es buscar la protección y eso los puede unir. Esa sería, diría yo, la única posibilidad real que tienen ellos de unirse, ya no ideológicamente, en fin, pero sí que hay todavía ese interés muy particular y posiblemente lo han tenido que sopesar. Y se rumoreaba que de hecho han conversado Morena con Evo, pero no se pusieron hasta ahora de acuerdo. Todavía queda una posibilidad porque hasta el 13 de agosto, si mal no recuerdo, puede sacar. Es la fecha límite que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral para todavía, digamos, hacer algunos ajustes excepcionales, pero ajustes al fin. Claro, ahí va a depender, por ejemplo, en el tema del bloque de la izquierda. Posteriormente vamos a pasar a hablar de la derecha, pero el aspecto de Evo Morales va a depender si sigue con su campaña del nulo. Porque si continúa con la campaña del nulo, no sé si se está dando cuenta de Evo, seguramente sí, digamos, el daño que le está ocasionando a la izquierda nacional, ¿no? Porque ¿cómo va a llegar Andrónico? ¿Con cuánta bancada va a llegar Andrónico? Si es que se logra insertar dentro de la población boliviana, que históricamente no ha sucedido aquello, pero con el tema de Evo Morales, si se logra insertar el voto nulo o el voto blanco, el daño que le puede ocasionar a la izquierda nacional, y ahí ver y sopesar cuáles podrían ser las consecuencias de darle 2/3 a la derecha, las consecuencias que podría sufrir la izquierda, ¿no? O Evo Morales mismo, ¿no? Y Andrónico en general. Ese es el tema, porque yo creo que ahí Evo Morales va a analizar finalmente cuáles van a ser las alternativas y cuál va a ser el candidato al que va a apoyar. Porque no sé cómo irán las relaciones entre Johnny Fernández y Evo Morales, ¿no?
que supuestamente son bastante conflictivas hasta cierto punto en tema de la asignación de candidatos, ¿no? Que ese fue el problema vital para evitar la alianza, según lo que comentaban, ¿no? Bueno, sí, no se han puesto de acuerdo. Si no hay el pacto hasta ahora, si no se ha concretado el pacto, es porque definitivamente todavía no han podido ponerse de acuerdo entre las bancadas, los candidatos que tienen que ir ahí. Se estaba negociando, Johnny lo ha venido anunciando públicamente y Evo ha reconocido que estaban conversando. También Morena reconoció que conversó con mucho tiempo con Evo. Si bien las cabezas están totalmente, digamos, divididas, no se puede sentar Evo con Luis Arce, pero digamos los mandos medios siempre hay una comunicación, se conocen, claro. Digamos, están en la asamblea juntos, en muchos casos han compartido, digamos, ciertas iniciativas. Yo quiero recordar, por ejemplo, la elección del fiscal general, lo hicieron los dos bandos, tanto los arcistas como los evistas, si no, no salía elegido el fiscal general, y eso lo hicieron, la elección duró 15 minutos, la elección, claro, en tiempos récord. Flash. O sea, quiero decir, ahí hay una comunicación, es imposible que las bases no se comuniquen, que los dirigentes medios no estén hablando, no estén conversando. Sí, pero claro, la decisión definitivamente la tiene que tomar en su caso Evo Morales, ¿no es cierto? Y se juega su futuro. Evo Morales definitivamente, digamos, lo que decida ahora va a tener una repercusión en términos políticos inmediatamente pase la elección. Y yéndonos al bloque de derecha o bloque de la oposición al masismo, ¿cómo ve la situación de un posible voto útil con las últimas encuestas que van a salir el domingo, ¿no es cierto? Van a salir en Unitel y en Returno. ¿Cree la existencia de un voto útil o crees que ya el sector de la oposición al masismo ya tiene seleccionado un candidato predilecto, ya sea Samuel o ya sea Tuto, dado que la diferencia en las últimas encuestas es ínfima, ¿no? Es menor, es inferior a un 1%. ¿Cómo ve aquella situación o a quién ve más fuerte en cada región? A ver, ahí se habla ahora de un voto ya no útil, sino un voto estratégico, en el sentido de que el voto útil era simplemente hacerlo ganar en el 2019 a Carlos Mesa. El MAS no estaba en función de gobierno, estaba Yanine Áñez, recordemos. Ahora el voto estratégico es, por un lado, garantizarse que no vaya más el MAS, pero a su vez que hay un ganador. Entonces, digamos, el voto estratégico tendría una doble finalidad. Por un lado, impedir que continúe en este caso el masismo, pero también hacer ganar y con una mayoría en lo posible al candidato opositor. Yo creo que además esta es una elección donde se va a definir en función del candidato, más que el partido. De hecho, Tuto no tiene partido, por ejemplo, lo cual no deja de ser un problema para su propia campaña y para una eventualidad de gobernabilidad. Entonces yo creo que se va a imponer mucho, o la gente va a terminar votando, porque además es una elección especial por la crisis económica, es la primera vez que se va a votar con colas en los surtidores, o sea, eso va a tener un peso específico, sin duda. Y se va a imponer, digo, el candidato, y el candidato se tendrá que imponer, o la gente está seguramente mirando cuál es el candidato que le da mayor certidumbre, ¿okay? ¿Cuál es el candidato que se proyecta como que tiene las mejores posibilidades de resolver los conflictos económicos que vive en este momento Bolivia? Entonces, Tuto y Samuel es lo que están peleando eso. Ambos son buenos candidatos, por eso están encabezando. Claro, porque hay un caudal de voto de igual manera de sectores que pueden estar inclinados hacia la izquierda y que están descontentos con el masismo. Seguramente. Y esos sectores, por ejemplo, ahí viene, perdón, ahí está el voto indeciso. Sí. Está muy fuerte. Claro, y ahí, digamos, en diferentes partes del mundo, en diferentes elecciones, lo que pasaba es que cuando en el mismo gobierno que está, digamos, promocionando las elecciones y tiene una crisis económica y demás, por la crisis, en realidad, el voto tiende a generar un cambio político. Entonces, como que la crisis genera este cambio político. Creo que eso puede estar pasando aquí. Y lo otro que decían era importante, ¿no? Entonces, podría haber chances de que exista un voto oculto de oposición que esté dentro de esos indecisos, ¿no? Yo creo que entre una buena cantidad de los indecisos son votos masistas, obviamente. Claro. Son del voto del 30 y pico % que en su momento tuvo el masismo y que no saben por cuál fracción votar y que todavía están esperando eso, la instrucción un poco de Evo, voten por fulano, o nosotros vamos a votar por fulano, o vamos con fulano.
esa es una posibilidad. La otra es que, por supuesto, este voto va a buscar uno de los dos candidatos, digamos, ¿no? Samuel o Tuto, no se sabe. Ahí, insisto, va a depender mucho del candidato, va a depender mucho del discurso. Tiene la gente de Jaime Dun, ¿no? Que Jaime Dun no pudo llegar a estar en las listas. Y sin embargo, yo creo, en mi análisis, que parte de los votantes y los adeptos a él están indecisos. Tampoco no saben por quién votar. Exactamente. Han quedado sin candidato. Totalmente han quedado sin. Sin embargo, yo creo de que están lo más de Evo. inclinados a votar por Quiroga, por ejemplo. Están más inclinados a votar por Quiroga. La gente Habría más afinidad. Por lo menos eso yo lo vi, ¿no? Hay más afinidad, porque en sí Quiroga es más visto como un candidato de derecha como tal, y mientras tanto Samuel Doria Medina es visto como un candidato de centro, incluso tildando al centro izquierda, ¿no? Viendo sus listas, viendo las personas, incluso la ex alcaldesa de El Alto, ¿no? Soledad Chapetón, dijo que si este partido fuera de derecha no estaría dentro de este partido, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo veo de que Samuel tiene cierta fortaleza en ese sentido, debido a que hay gente que puede ser de izquierda y está descontenta con la situación actual del gobierno, con la situación del movimiento socialismo, pero no van a votar jamás por un Tuto Quiroga. Claro. A ver, yo ahí veo dos cosas, digamos. Uno, de que evidentemente Tuto es mucho más liberal, mucho más radical, está mucho más a la derecha. Y Samuel, digamos, está más al centro. Ahí también hay otro tema, entre mucha gente indecisa, dice yo no estoy ni con la izquierda ni con la derecha. Entonces, también mucha gente vota por ese centro, digamos. Busca el centro, ¿no? sí. Sí, vota por ese centro. Entonces, Samuel pareciera que en ese sentido tiene un poco más de ventaja. Tiene mucho más juego de cintura, ¿no es cierto? Está con la Internacional Socialista, tiene un partido político, que eso no lo tiene, digamos, Tuto. Tuto, en contrapartida, tiene su condición de estadista, ha sido presidente, tiene muy buenos contactos internacionales, ¿no es cierto?, en el mundo, en la comunidad internacional, es muy conocido. Entonces, ambos tienen ahí muchas fortalezas y debilidades. Total. Entonces, pero insisto, yo creo que el ciudadano al final del día va a votar por el candidato que le proyecte mayor seguridad. Entonces, ese es el gran desafío. ¿Quién de los dos candidatos pudiera ofrecerle al gran electorado, digamos, esa mayoría indeciso? No hablemos del voto cautivo, del voto que ya tiene, digamos, una identificación por quién votar. Hablemos del voto indeciso. Claro. El voto indeciso, yo creo que está esperando es un candidato que le pudiera proyectar un mejor mañana y que sobre todo tenga la capacidad de poder enfrentar y resolver los grandes problemas que tenemos en este momento. Por lo tanto, la crisis económica es un gatillador también que va en ese sentido, ¿no es cierto? No es lo mismo votar con crisis, diría yo, no es lo mismo votar con filas en el surtidor que sin filas y con una crisis menos a la que tenemos ahora. Entonces, la crisis yo creo que sí que te va a condicionar mucho el voto. Claro, y bueno, estamos proyectando igual una segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a votar con humo. Entonces va a ser, probablemente la crisis no se solucione, incluso puede que se profundice, porque el tema del diésel solo llegaba hasta despuesito de las elecciones. Vamos a votar en una segunda vuelta con una crisis más profunda y encima con probablemente humo, igual ojalá que no tanto como el anterior año. Entonces, sí. Los incendios. Sí, exactamente, porque otra vez ya huele a humo, ¿no? Sí, Aquí sí, en sí, Santa Cruz, entonces parece igual ser, está complicado. Sí, He escuchado a analistas decir incluso que va a retornar el tema de la democracia pactada. Yo creo que es un término que se ha satanizado, pero no, pero con justa causa tal vez en sus últimas apariciones, porque se convirtió en cuoteo. ¿Usted cree que si vuelve la democracia pactada, los pactos, diálogos y llegar a acuerdos entre bancadas dentro del legislativo, podamos evitar llegar a esa deformación que ha sido el cuoteo? A ver, primero que la democracia pactada no hay que satanizarla, no hay un sistema democrático donde no se generen pactos, acuerdos. Al contrario, el no generar esos pactos te da una señal de la calidad democrática que se pudiera estar viviendo en un momento histórico determinado. Ahora, yo diría que los que suban ahora están obligados a no equivocarse, ¿no? A no repetir las cosas malas que se han hecho en algún momento. Yo siempre decía, aparece un Evo Morales precisamente porque la derecha le dio la posibilidad, se generaron las condiciones, no hicieron la tarea, no hicieron las cosas que tenían que hacer, porque si en su momento, allá por los 90, se hubiera hecho la Constitución, se hubiera hecho las cosas que se han hecho ahora, posiblemente hubiera subido o hubiera aparecido un Evo, pero no hubiera tenido toda una
situación, digamos, política en bandeja. Totalmente. Entonces, si ahora que sube, que va a haber un cambio, y ese cambio no corrige históricamente los grandes errores que ha cometido, mañana otra vez vuelve el MAS. Entonces, insisto, aquí hay un problema de responsabilidad, pero sobre todo también de ser muy crítico con la historia, o es reciente, ¿no es cierto? Total. Y de tratar de no cometer errores. El caso Yanine fue un accidente, fue un error histórico, obviamente hubo mucha corrupción, hubo mucho problema, y eso le dio pie al masismo para seguir y volver con fuerza. Entonces, Sí. si ahora va a haber un cambio de gobierno y ese nuevo gobierno no va a tener la capacidad de poder rectificar los grandes errores históricos, pues bueno, pues ni modo. Claro, digamos, puede haber un efecto Macri, ¿no? De que Puede, vuelva y claro, que vuelva con claro, más fuerza. claro. Claro, porque uno de los errores precisamente del gobierno de Yanine, a mi juicio, fue parte del cuoteo político y la gran diversidad ideológica que había dentro del gobierno, y la gran diversidad de facciones políticas que había, porque había gente de demócratas, había gente de Camacho, había gente Sí, de Murillo, sí, había sí. gente de todo tipo, y al final vemos que la presidenta de transición pierde su misma esencia, que era Claro. la transición. Y ese Claro. fue el punto de quiebre y ese fue el punto en el que ya falló el gobierno de Yanine, y es por eso que se lo recuerda de esa manera, ¿no? Puede pasar algo similar, porque el problema de la democracia pactada como tal no era el hecho de los pactos, porque eso es lo más sano posible. El hecho era el coteo político y sobre todo la elección del presidente, porque hubo un punto en el cual incluso hubo una reforma constitucional después de esto, que fue el caso de Jaime Paz, ¿no? Que un tercer lugar termine siendo presidente fue una de las cosas más cuestionables, ¿no? Y fue uno de los puntos de inflexión en los cuales la gente empezó a pensar qué es lo que está sucediendo con la democracia para que un tercer lugar termine convirtiéndose en presidente, ¿no? Esos fueron los errores del pasado que no se tienen que repetir. La democracia pactada en el Congreso está bien, pero repartirse el gobierno Yo y diría hacer que en un el tercer Congreso lugar y en presidente, todos los lugares donde haya la posibilidad de negociar, de hacer un pacto, un acuerdo, no es malo, digamos, ¿no? Yo creo que necesitamos un gran acuerdo, por ejemplo, para salir de la crisis, necesitamos otro gran acuerdo para hacer reformas constitucionales, necesitamos un gran acuerdo para terminar las leyes incendiarias, o sea, todo es con acuerdo, lamentablemente la Asamblea, digamos, el Parlamento viene de hablar. ¿Okay? Viene de conversar, de dialogar, de persuadir, de convencer, pero bueno, lamentablemente estos 20 años, claro, el MAS tenía una mayoría absoluta, nunca necesitó de conversar, de hacer debate en absoluto, y por último cercaba la Plaza Murillo y aprobaba lo que quería aprobar. Entonces, toda esa experiencia negativa, por supuesto, no debería repetirse, y los que suban deben tener presente todo eso que ha pasado últimamente para evitar cometer los mismos errores. O si no, lamentablemente, pues callarse o aguantarse, ¿no? Claro, Venga lo que total. venga. Y hay una figura más que no hemos mencionado hasta ahora, que igual está encabezando un poquito las encuestas, no solo la del Deber que se presentaba ayer, sino también las anteriores, y es Manfred Reyes Villa, que obviamente tiene su masa votante en Cochabamba, la más densa. ¿Cuál es la figura de Manfred para esta nueva gestión de gobierno? Parece que no llegaría a aspirar por la presidencia, ni siquiera a una segunda vuelta. ¿Es más inteligente que deje la candidatura, o tener algunos parlamentarios puede servirle? Muy difícil saber qué va a pasar con Manfred. De hecho, ha bajado. Rodrigo le ha ganado, en este caso, el tercer lugar. Sus posibilidades, obviamente, que están mucho más lejas, se alejan mejor sus posibilidades. Falta saber qué va a hacer. Claro, es muy difícil pensar que un Manfred pudiera bajarse en este momento y decir yo apoyo a fulano de tal. Van a haber acuerdos, lo más probable, los acuerdos van a venir después de las elecciones. Claro. Antes de las elecciones creo que ya va a ser muy difícil. En esta semana, por lo menos yo no me hago la idea de que pudiera haber un gran acuerdo por ahí, que alguien se baje y le diga, bueno, mis votos aquí están. Seguramente eso va a ser después de las elecciones, y por supuesto lo que están apostando es dependiendo de la cantidad de votos para ver también hasta dónde tienen hasta dónde van a llegar sus posibilidades de poder negociar. No es lo mismo negociar con una bancada pequeña que con una bancada más o menos significativa. Esto es como, aquí hay que hablar de un mercado del poder. Total. En el sentido más simple de la palabra. Es un mercado donde obviamente en ese mercado van a haber oferta, va a haber demanda, y va a depender finalmente del propio mercado, quiero decir, del caudal de cada partido, de cada alianza, para en función de eso ver también hasta dónde puede llegar y cuáles son sus propias exigencias.
Claro, por ejemplo, algo que decía Sayuri Loza, que es bastante cierto, que es improbable que cualquier candidato a estas alturas de la campaña se baje. Sí. Porque en primer lugar está el tema del cuoteo parlamentario, ¿no? Su cuota en el Parlamento que le va a dar un margen de negociación. Manfred es improbable que vaya a bajarse de ninguna manera porque va a tener una bancada firme en Cochabamba, ¿no? Pero por otro lado, también yéndonos más a aspectos fácticos y aspectos reales, ya se ha gastado mucho dinero en las campañas. Bastante dinero como para bajarse en la última semana. Y además ya hay Entonces, compromisos. no Imagínate un candidato, los compromisos que hace con la gente, con los otros candidatos, también, con y todos. con la gente que lo apoya, porque claro... Compromisos y deudas. Claro, entonces decirle, puta, me bajo tampoco, ya no, digamos, no. De ninguna manera. Es terrible, o sea, no es fácil, ¿no es cierto? Bajarse en unas condiciones así. Hay muchos condicionamientos, insisto, y entonces hay que ver qué es lo que decide Manfred Reyes Villa en estos días, pero definitivamente sus posibilidades creo que no van a superar de las expectativas que se han generado hasta ahora, a menos que el voto indeciso por ahí pudiera dar alguna sorpresa. ¿Y la situación Rodrigo Paz, cómo la analiza o por qué está subiendo en las encuestas en estos últimos días? ¿Cree que el vicepresidencial le tiene algo que ver? ¿Cuál es la razón por la cual Rodrigo Paz se está acercando? A ver, dos cosas. Manfred, Yo veo ahí dos cosas. Por un lado, digamos que es un candidato relativamente nuevo, por lo menos diferente a Tuto y a Samuel. Y por otro lado, digamos, tiene una oferta y un discurso moderado, sí, muy coherente, muy inteligente, diría yo. Y por supuesto que en el caso de Rodrigo, creo que su candidato a vice le ayuda mucho en los sectores populares. Total. El capitán Lara definitivamente ha hecho denuncias muy duras, muy contra sus propios camaradas, sus propios jefes, y creo que eso le ha ayudado en términos de que puede representar una garantía para luchar contra la corrupción. Uno de los grandes problemas de Bolivia y que está reflejado en algunas encuestas precisamente es el tema corrupción. Entonces, si ninguna otra candidatura, creo yo, ninguna otra candidatura representa en este caso mejor la posibilidad de luchar contra la corrupción, y quizás eso también le ha sumado voto y le ha sumado preferencia en la intención del voto a Rodrigo Paz y al capitán Lara. Sí, me parece que es un análisis que se acerca bastante a la realidad, me parece que sí. Además, a Rodrigo le va bien en los debates. Sí, le va bien, es tranquilo. Sí. Y ojo, y tiene pedigrí, ¿cómo se dice? Pedigrí. Claro, de su papá, sí, claro, totalmente. Entonces, el antecedente del tiene padre. una cuna, digamos, viene de una cuna política, por lo tanto. El apellido ahí pesa, ¿no? Pesa también. Pesa Justo bastante. Anoche yo lo veía que estaba rozando en Tarija. Sí, hizo TikTok. Y todas esas cosas, pues, ayuda, digamos, ¿no? Tiene que ver con las emociones de la gente. Ser parlamentario, además, tantos años, haber pasado por diputado, alcalde, la experiencia también. Tiene una carrera, tiene una experiencia. No es tan nuevo, pero es relativamente nuevo, ¿no es cierto? No, para el ambiente presidencial, claro. Sí. Para el ambiente presidencial, porque Tuto y Samuel vienen peleándose desde 2005, para una idea, ¿no?, general, y Rodrigo entra como una renovación en ese sentido, claro, como una cara nueva para los presidenciables, claro, para una cara nueva en la política, lo dudo, digamos. Claro. Ahora, el caso, por ejemplo, de Tuto Quiroga, que a mí me llama la atención su candidato a vicepresidente, que yo entiendo que fue elegido para enganchar a la juventud, que también casi representa un 40% de los votos, pero pareciera que no ha tenido ese efecto, no ha habido una conexión, no ha jalado, digamos, ¿no? O si ha jalado, bueno, se va a saber el próximo domingo, pero no lo veo yo con esa pinta, con esa talla de poder arrastrar, digamos, la juventud, que era, creo yo, la apuesta, o por lo menos sigue siendo, me imagino, la apuesta de Tuto Quiroga. Cuando lo elige a JP, seguramente lo hizo pensando en la juventud, pero no lo veo, ¿no? A diferencia de Lara, por ejemplo, que, digamos, si uno lo pone a los dos candidatos ahí, se da cuenta que Lara suma mucho más que... E incluso, totalmente, y Lara y JP no tienen una distancia en edad demasiado amplia. O sea, el tema de la juventud... En términos generacionales. Ajá, en términos generales, no son tan diferentes. Y por otro lado, a ver, mi percepción como joven acreditado es que se nos ha banalizado mucho, ¿no? O sea, se ha creído que por una figura demasiado nueva y, en mi opinión personal, no del ambiente político, no con el conocimiento necesario para hacer política, vaya a representarnos, incluso, o sea, siento que se nos ha banalizado.
Y siento que ese voto, por lo menos a mí, no conquista mi voto Juan Pablo Velasco. El Tuto incluso conquistaría en algún escenario más el voto joven por lo que representa que Juan Pablo Velasco únicamente viéndose como chango, ¿no? Teniendo además ya casi 40 años. Entonces, Claro. por lo menos yo creo que sí puede funcionar con alguna parte de la población, pero no sé si es una representación real de lo que es la juventud O sea, en Bolivia. sí genera cierto engagement, ¿Cuál ¿no? es el Pero- candidato ideal para ustedes? Yo no tengo todavía definido, la verdad, el candidato. Un voto indeciso. Un voto indeciso, sí. Yo ¿Ustedes? prefiero una persona que tenga cierta experiencia, porque lo que se viene es bastante duro, lo que se viene es bastante importante. Por ejemplo, un JP no me genera esa confianza para manejar el Congreso, ¿no? Que el Congreso va a ser sumamente importante porque gran parte de las propuestas que se ven en los planes de gobierno tienen que pasar por el Congreso, por aprobación del Congreso, ¿no? Pero yo quisiera una figura que podría ser de cierta forma nueva en la política, pero que tenga cierto grado de experiencia y sobre todo cierta seriedad. Eso es lo que pierde JP, porque JP tiene el engagement de la juventud, de la tecnología, porque hay muchos jóvenes que sí, se ven identificados y sí, podrían votar por Tuto Quiroga por JP, pero JP genera muchas más susceptibilidades, también por otro lado en la juventud que busca una seriedad y también en las personas mayores, que también buscan un candidato serio y un candidato que les muestre cierta experiencia. Porque lo que pasó, por ejemplo, en Pop, ¿no? En la entrevista fue bastante vergonzoso, Que se hizo- fue que se muy hizo muy mal. viral, sí. Esa fue el primer traspiés de JP y de hecho, si no me equivoco, lo que me llegó era de que dentro de la Alianza Libre hay fuertes respuestas relacionadas a la candidatura de JP, ¿no? Hay muchas dudas, hay múltiples dudas y mucha gente dentro de la Alianza Libre es consciente de que JP le quita más de lo que le da a Tuto A Quiroga. diferencia del candidato de Samuel. A diferencia del candidato de Samuel, que genera mucha más confianza. En ese sentido yo me voy. JP tiene ese factor, pero también, por otro lado, al quitarle la seriedad, quita mucho más voto. Podría ser joven, podría ser tecnológico, empresario, y a la vez ser más serio. Una Eso- cosa no quita la otra. Claro. Es una buena pregunta. No sé, ¿ustedes tienen definido el voto? ¿Ya saben por quién van a votar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú, Humberto? Ando indeciso todavía, pero tengo cierta inclinación. No se trata a la vez que he escuchado que hay un voto definido. La verdad es que entre jóvenes, yo creo que, no sé si será que realmente lo tienen no definido, pero esa es la respuesta. ¿Así? Sí. No, yo también en mi círculo, digamos, en los grupos de los que estoy, pregunto y la gente te dice, no sé, todavía no sé, y siguen diciendo, no sé, digamos, ¿no? Por eso es una elección bien tanto atípica, diferente. Sí. Han habido candidatos sin partido, partidos sin candidato, Sí. se han bajado, se han subido. Yo no termino de conocer a los candidatos, honestamente. Yo no sé cuáles son los candidatos de cada uno. Hay muchos que son con muy algunas desconocidos, excepciones, ¿no? con algunas excepciones, obviamente lo conozco a Branco, que aparece, pero honestamente también ahí había un problema con los propios partidos de que no han tenido el cuidado de armar una estructura, sus equipos, su gente. Y vamos a encontrar con sorpresa, van a aparecer diputados y senadores que por ahí no los conocemos. Yo no los conozco, yo trato de estar bien informado, pero no termino de conocer. Claro, es difícil. Pero ya es un problema que nos acompaña ya mucho tiempo, ¿no? O sea, yo no sé de ustedes, pero bueno, yo viví en La Paz y recién este año me he enterado de quién era mi diputado por la circunscripción. Wow. Claro. Y eso es Entonces un punto y- importante de la democracia, ¿no? El claro. tener contacto. Por ejemplo, en el Exacto. caso de mi familia sí teníamos contacto con el que nos representaba en nuestro barrio, en nuestra circunscripción, ¿no? Que está muy lejana, ¿no? Claro, Está como y- que clase política, entre comillas, a la ciudadanía. Que se intentó arreglar con la ley de participación y el tema de los uninominales. Pero tampoco ha sido no ha respuesta, tenido una Sí. Los partidos están en crisis, tienen problemas. Las propias agrupaciones ciudadanas tampoco fueron una solución. Han habido muchos problemas al interior de las agrupaciones ciudadanas. Y bueno, lamentablemente hay una crisis en todo sentido, ¿no? ¿Y qué opina usted del activismo? Ya tocando un poquito el tema de nuestras generaciones, hay una brecha entre lo que es política partidaria, activismo, y el activismo como que se quiere separar de este primer concepto. ¿Cómo usted ve el activismo político en la juventud? ¿Cree que le hace daño a la democracia o cree que más bien es un aporte y es solamente una evolución de lo que pasaba antes? Yo creo que hay una crisis también de los jóvenes. No veo candidatos jóvenes, no veo liderazgos jóvenes, ¿no es cierto? Fíjate que Tuto, Samuel vienen en la vida política 40 años. 40 años, sí. ¿Me entiendes? Primero era Víctor Paz, Hernán Siles, Juan Lechín y Walter Guevara Arce, que
gobernaron directa o indirectamente casi 50 años. Sí. Y ahora esta otra gente, digamos, no veo, a mí me hubiera gustado mucho ver otros dirigentes, mucho más jóvenes, gente formada, preparada. Claro, ahí se ha corrido un rumor, también se ha satanizado que lo político es negativo, que es sucia la política. Yo creo que no es sucia la política. Los políticos le hacen mala propaganda a la política, quiero decir. La política por sí sola no es mala, digamos. Es como si uno dijera, porque por ahí hay un mal médico, la medicina es mala. Yo creo que la medicina siempre es buena. Que hay un mal médico, o pasa con abogado, pasa con ingeniero, pasa en todas las profesiones. Pero definitivamente yo veo que hay un alto déficit, digamos, de liderazgo juvenil, ¿no? Yo creo que esta elección debería ser donde uno encuentre mucho más líderes jóvenes, gente nueva, joven, porque la hay, pero no se mete, no quiere meterse, no sé por qué. Quizás por esta satanización que se ha hecho, por esta guerra sucia que se le ha hecho a la participación política. Pero bueno, creo que después de esta elección muchos candidatos se van a jubilar. Sí, totalmente. Muchos señalan de que esta naturalmente va a ser la última de Manfred, la última de Tuto y la última de Samuel. Sí, por eso también es que hay tanta angurria, como quien dice, es la última, yo me la chance. Juego aquí toda, al todo o nada, digamos, ¿no? Porque sí que se van a jubilar. Como Carlos Mesa en las anteriores, Carlos, ¿no? Sí, Carlos Mesa, digamos, creo que fue inteligente haberse retirado a tiempo, lo hizo muy bien, y ahora se van a jubilar. Y ahí viene Rodrigo, viene Jaime Dum, posiblemente la sorpresa en las próximas elecciones. Habrá que ver qué pasa con su propio capital político que tiene ya de entrada y el que va a construir en todo este tiempo. Tiene que hacer un partido político. El otro tema es que no hay partidos políticos estructurados, con excepción del propio masismo, pero incluso el MAS como partido político siempre se le cuestionó porque finalmente era una agrupación de movimientos sociales, no era un partido tradicional en el sentido estricto de la palabra. Claro, era la parte institucional del Pacto Unidad. Claro, incluso vemos de que a partir del nuevo gobierno, como fue el caso de Arce Catacora, se desestructuró completamente el partido. Porque si se mantenía cohesionado era mediante la figura de Evo Morales en el poder con mayoría en el Congreso, ¿no? De manera muy vertical. Esa fue la mayor prueba del MAS, esa fue la mayor prueba del MAS a nivel institucional y a nivel orgánico. El gobierno de alguien que no sea Evo Morales ya ha fracasado en el intento. Porque cuántas facciones ya tenemos del MAS, ¿no? Así es. O sea, entonces, hace falta un partido, nuevos partidos, con nueva visión de país, con nuevo liderazgo, con nueva estructura, porque son imprescindibles los partidos políticos. No se puede pensar la existencia de una democracia sin partidos políticos, eso es impensable. Lo otro sería una dictadura o cualquier otra cosa. Entonces, pero yo creo que esta crisis en la que estamos seguramente va a generar, o va a ser la oportunidad, como dicen los economistas, para que tengamos de repente un tiempo relativamente corto, nuevos partidos políticos y nuevo liderazgo, porque sí que son necesarios. ¿Y el Bicentenario cómo lo ve de cara a este país? El Bicentenario sobre líderes políticos, sobre nuevas leyes, que está pasando sin pena ni gloria, ¿no? Sí, eso justo quedó a segundo plano bastante. Totalmente. Bastante, ¿no? El proceso se ha comido por completo el tema del Bicentenario. Pasó de largo, lamentablemente, y se aprovechó una oportunidad histórica, digamos, porque finalmente eso es un hecho histórico que habría que verlo de otra perspectiva. Y lamentablemente el presidente tampoco tuvo la talla, ¿no? Ni ahora, ni antes, ni después. Fue a un acto ahí, un acto parecido a un acto partidario del MAS, ninguna visión de futura, ninguna crítica, ningún reconocimiento de los errores, nada, cero. Un discurso además sin novedad. Cero, ningún discurso mediocre, digamos, ¿no es cierto? Totalmente ajeno a la realidad. Y fíjate que de los 40 presidentes que invitaron, 3 comprometieron venir y llegó uno. Llegó Xiomara Castro, ¿no? Claro, eso te da el nivel de fracaso a nivel de relaciones internacionales, porque Bolivia vive encuevada estos últimos 20 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y además sus amigos que tiene Bolivia o que ha construido Bolivia en estos últimos 20 años, que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, no son precisamente referencia en el mundo internacional. Entonces, ese abandono, digamos, o esa no asistencia de los invitados te confirma eso, que hemos tenido una diplomacia totalmente encuevada, ideologizada, y ahí están los resultados, lamentablemente, ¿no? Y ninguna proyección de futuro. Entonces, pero bueno, estamos comenzando un nuevo centenario,
seguramente va a haber un gobierno de transición, cualquiera sea este, y de ahí para adelante habrá que pensar en otro ciclo político, 20, 25, 30 años que es la media. Podremos salir de esto, de los ciclos políticos cortos y que ninguno abandona el modelo extractivo. ¿Cree que la política puede llegar a una síntesis de lo que ha sido, digamos, estos 40 años de democracia en tema de neoliberalismo? Luego tenemos el tema del marxismo, 20 años. Ahora habrá una síntesis que nos permita realmente avanzar hacia un verdadero desarrollo. Yo creo que sí, ese es el gran desafío, pues, ¿no? Y yo creo que hay que asumirlo. En eso creo que tenemos que estar unidos todos. Se necesita una nueva visión de país, un repensar, digamos, de Bolivia como Estado. Se han cometido muchos errores históricos, digamos, ¿no? El siglo pasado, pues, nos deja algunas enseñanzas, la Revolución del 52, la Guerra del Chaco, todas esas son referencias que no se pueden soslayar así tan fácilmente. Pero lo importante es qué hacemos de aquí para adelante, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la clase política, de proyectarnos a un país distinto, con mejores posibilidades, donde donde el boliviano tenga por lo menos la esperanza de que va a resolver sus grandes problemas. Hay que resolver muchísimos problemas, la crisis misma, educación, salud, las universidades, el modelo económico, por supuesto, hay que cambiarlo. Creo que en todo esto Santa Cruz va a jugar un rol muy importante, de hecho ya lo está jugando, ya no solamente es la locomotora económica, sino que se ha convertido de pronto en el epicentro político de Bolivia. Claro, la demografía. Todos los candidatos están aquí en Santa Cruz. Totalmente. O sea, eso ya nos da una pauta. Ahora ya autoridades nacionales, tenemos a un fiscal general, por ejemplo, cruceño, al presidente del Tribunal Supremo cruceño también. Entonces, creo que todo esto va a suponer un cambio y seguramente los resultados los veremos en un tiempo, ojalá, relativamente corto. Incluso si gana Samuel, el vicepresidente, aunque no parezca, sería cruceño. Totalmente. Es vallegrandino. Claro, no, claro, Samuel, claro, y de Tuto también. Claro, de Tuto entonces, también. Claro, eso te da un nivel del peso específico político que está llegando a tener Santa Cruz, ¿no es cierto? Y sí, el peso, la economía te jala al poder político, digamos, ¿no? Ocurrió de Sucre a La Paz y ahora parece que está bajando el poder político de La Paz hacia el oriente. Muchísimas gracias a ambos, creo que es una buena manera de terminar. Ha sido una muy grata charla, creo que hemos visto varias conclusiones a partir del proceso electoral, igual sobre el bicentenario, cosas que no se han tocado, cosas que parecen evidentes pero a veces no lo son. Agradecerle nuevamente, doctor William, ha sido grato tenerlo en el programa, ojalá que no sea la última vez, y Humberto, como siempre, muchísimas gracias por participar. Gracias a quienes se han quedado, nos vemos en la próxima, hasta luego.